y así con este tema se me olvidó otra vez de Fanny Lu. Iniciamos nuestro programa del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en este horario. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí, en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta. De nuestras redes sociales oficiales, síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. En YouTube nos consigues como Siempre Venezuela y a través de nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y Gabriel Vallés es un venezolano defensor de derechos humanos que tiene el estatus aprobado de refugiado. Aquí desde hace un mes la Cancillería de Colombia le emitió una resolución por la cual está protegido por el Estado colombiano, tiene su visa de refugio, su cédula de extranjería y su documento de viaje. ¿Y por qué esta información? Les repito, Gabriel Vallés es director de la ONG Libertad, ingeniero en informática e ilustrador, pero también es perseguido político del gobierno de facto de Nicolás Maduro, quien en una acción, pues, digamos, extensiva de su persecución, pues hizo una solicitud y puso una circular roja en Interpol. Y ocurrió que esta mañana la gente de Migración Colombia lo detuvo por algunos momentos en Bogotá. Nuestro sistema registró una alerta de circular roja de Interpol contra este señor y tras realizar las verificaciones correspondientes se estableció que la misma fue emitida como obedece en este tipo de casos. Los oficiales, de acuerdo a los procedimientos establecidos, atendieron la alerta y requirieron a este venezolano con el fin de validar su situación. Ocurre luego que los requerimientos de la autoridad migratoria colombiana no son arbitrarios, lo expresa Migración Colombia, y obedecen a su misión, la cual busca preservar el orden y la seguridad de nacionales y extranjeros. Las verificaciones adelantadas, señala Migración Colombia, permitieron establecer que Gabriel Vallés en el caso de Gabriel Vallés no procedía a la circular roja y que el extranjero se encontraba bajo solicitud de refugio, la razón por la cual se le permitió abandonar las instalaciones de Migración Colombia. Pero es una solicitud, una alerta roja de Interpol colocada por el régimen de facto de Nicolás Maduro para pretender detener a estos ciudadanos venezolanos defensores de derechos humanos que han tenido que salir del país porque se han convertido en objetivo político del régimen de facto. Y en otro orden noticioso, hemos mencionado durante estas últimas semanas el tema de Alex Saab, y donde ha pedido su abogado y el mismo Alex Saab que no se permita el ingreso de la prensa y que se realice la divulgación de sus fotos en medio de las audiencias, pues la Fiscalía de Estados Unidos no permitirá que se cierre el acceso a la prensa. En este caso, en el caso de Alex Saab, la Fiscalía de Estados Unidos ha considerado que las audiencias de Alex Saab no se deben cerrar a la prensa por ser de interés público. Esto en respuesta a una moción de defensa de Saab que pidió hacer cumplir la norma de no tomar ni publicar las fotos de sus clientes obtenidas durante las audiencias vía Zoom. Así como ocurrió el pasado 18 de octubre cuando se vio a Saab con su traje naranja durante las audiencias. Pese a que es ilegal, la Fiscalía dijo que el gobierno tiene el deber afirmativo general y primordial de oponerse a este cierre, al cierre al público, es lo que ha venido reseñando hacia la agencia de noticias EFE. En este sentido también ha subrayado que en ese cierre al público sería claramente esencial para los intereses de la justicia, lo que no sucede en este caso. También ha explicado que no supone riesgo de llevar a cabo un juicio justo ni la probabilidad sustancial del peligro inminente para la seguridad de las partes, testigos u otras personas, como tampoco de que se vean afectadas seriamente en el curso de esta investigación.
Esto con respecto al tema de SAAC. Sin embargo, también la Fiscalía ha venido mencionando el día de hoy que está de acuerdo con que el acusado, Saad Morán, que la Corte debe garantizarle el cumplimiento de la regla federal del procedimiento penal número 53. Bueno, y aproximadamente 600 pacientes renales en el estado Bolívar se encuentran en riesgo por las dificultades que enfrenta para acceder al derecho a la salud en este estado. Dificultades como el acceso a combustible para movilizarse a su unidad de diálisis ubicada en el anexo del Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, la falta de suministro de hormonas necesarias para el diálisis, como la eritropreya humana, que no se consigue por medios privados y es de posesión exclusiva del Estado venezolano, así como insumos y medicina en general, obligan a que los pacientes que no lleven los insumos no puedan ser atendidos en los centros asistenciales. También denuncia Provea que hay la falta de equipos disponibles en la mencionada unidad y fallas en los servicios básicos como la electricidad y el agua. Señalan uno de los pacientes que sus derechos fundamentales están siendo violados porque no nos están garantizando nuestro derecho a la salud y a la vida, como dice la Constitución, y pedimos todo el apoyo posible para seguir adelante con esto hasta ser tratados dignamente. Un paciente renal cuya identidad pidió no fuera revelada, residente de Ciudad Bolívar, relató cómo se ven obligados a trasladarse a Ciudad Bolívar para dializarse, pues hay aproximadamente 423 pacientes solo en la zona de Puerto Ordaz y no disponen de cupos en la ciudad. Los pacientes deben dializarse 3 veces por semana y en el marco de la escasez de combustible han solicitado en numerosas ocasiones apoyo al Comando de la Guardia Nacional en la zona operativa de defensa integral de Ciudad Bolívar y apenas les ofrecieron 25 litros una vez a la semana, lo cual es insuficiente para cubrir todos sus traslados. Esta es la situación de los pacientes renales, que no solamente es el tema de la falta de equipo, falta de insumos para su atención directa, sino los otros temas como la falta de combustible para el transporte entre dos ciudades que tienen aproximadamente unos 80 kilómetros de distancia una de otra. Y la administración de Nicolás Maduro ha pedido a Estados Unidos desmontar su política de sanciones al manifestar el interés de tener una relación entre iguales. Así lo manifestó el canciller Félix Plasencia, quien a su vez pidió que cesen esas acusaciones contra los altos funcionarios del chavismo. El gobierno de Venezuela aspira a tener esas relaciones con el gobierno de Estados Unidos como iguales. El presidente Nicolás Maduro felicitó el triunfo del presidente John Biden y ha señalado Plasencia en una conferencia organizada en Moscú por el club donde se debate Valdivia. Plasencia también sostuvo que la administración de Nicolás Maduro no juzga la decisión del pueblo estadounidense de elegir a un presidente o elegir a otro. En este sentido, también solicitó el mismo respeto de cualquier país sobre Venezuela y especialmente, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. Sí, pero el problema es que Estados Unidos no va a avanzar en ningún plan vinculado al tema de las sanciones hasta que ellos se sienten en la mesa. Y como ellos andan entercados y andan enamorados del tema de SAP y no quieren bajar la cabeza, les toca bajar la cabeza y sentarse en la mesa, porque hay que reconocer que la mesa es para unos y otros la única salida viable para el tema Venezuela. Hasta que no se sienten en la mesa, pues estos discursos y estas propuestas y estos deseos que no son sinceros en realidad van a caer en el olvido, porque ustedes patearon la mesa y lo hicieron intencionalmente. Ahora habrá que ver qué ocurre en esta próxima semana, porque ya por lo menos Plasencia, el canciller del régimen de facto, ha dicho que tocó el tema, que próximamente, que pronto ya vendrá. Bueno, vamos a ver cuándo llega. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, desde Barranca, la tierra amable de Colombia. Para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, ya con nosotros una migrante retornada venezolana. Se trata de la licenciada Zulema Martínez. Aparte de que es especialista en educación especial, también es modista profesional. Y nos va a versar el tema ¿por qué salió del país?, el tiempo que duró
y otras cosas mucho más sin censura. Bienvenida al programa Siempre Venezuela. Gracias. Bueno, vamos a hacer la pregunta de rigor, Zulema. ¿Por qué saliste de Venezuela y de dónde eres? Bueno, primero que nada, mi nombre es Zulema Martínez. Soy del estado Zulia, Venezuela, con mucho orgullo de ser venezolano. Mi fin de venir a esta tierra es para tener mejor calidad de vida para mí y para mis hijos, por supuesto. Y para toda aquella familia mía que quiera inmigrar para acá, claro está. ¿Qué tiempo tienes aquí en Colombia? Voy a tener 3 años aquí en Barranca, La Guajira. ¿Cómo llegaste al departamento de La Guajira y sobre todo a Barranca? Bueno, primero que nada, tuve tiempo para llegar a este sitio, a Colombia. Yo leo la palabra, soy evangélica, no bautizada. Y yo pedía mucho la dirección, pedía permiso a mi Señor para poder llegar a este sitio. Porque la situación que teníamos allá era muy precaria. Y llegó el momento, 2 años después, fue cuando Él me permitió llegar a esta tierra prohibida. ¿Ya? Llegando aquí, me dirigí a una iglesia católica. Y los pastores de ahí me lo confesaron y me dijeron, Dios la trajo aquí con un solo propósito, de tener una mejor calidad de vida. Y si la trajo para aquí, era para eso, para tener esa palabra que estoy diciendo, que es mejor calidad de vida para mí y para mis hijos. ¿Tus hijos son de dónde? Ellos son de Venezuela, de Valencia, estado Cogede. Mis hijos son de allá. Son cogedeños, de pura cepa. Ese es el llano. ¿Y tuvieron la decisión de venirse de Cogede? De Cogede nos fuimos para Maracaibo para que mi mamá, porque tuve una ruptura con el papá de ellos, y de ahí una separación, me fui para Maracaibo, que es donde vive mi madre. De ahí duré años con ellos y de ahí fue cuando decidí, cuando empezó la situación crítica en Venezuela. Fue cuando tuve la decisión de mudarme para acá y traerme poquito a poco a mis hijos y hasta pidiéndole, como lo dije ya anteriormente, permiso a mi Señor, y uno por uno me lo traje y aquí ya estoy yo con mis hijos, bien calidad. ¿Tú vives aquí con quién? Con mis hijos. ¿Y actualmente estás trabajando? Ahorita estoy en un trabajo estable. El trabajo que tengo ahorita es estable. Trabajo como camarera en un hotel. Y bueno, ese es el trabajo que yo tengo ahorita. No he tenido la oportunidad de ejercer mi carrera, que yo soy licenciada en educación especial, soy modista, soy profesora también en manualidades, soy consejera, o sea, tengo de todo un poquito, gracias a mi Señor. ¿Te ha gustado estudiar? Demasiado. Toda la vida he sido una buena estudiante, tengo mi profesión, y así como he sido yo, he educado a mis hijos. Relativamente, Zulema, tú saliste del país por la presión, la situación y el hambre. Exactamente. Ya no conseguían absolutamente nada que hacer. Nada, nosotros llegamos en una situación que a veces no es bueno decirlo, pero es la realidad. Es la realidad. Llegábamos que muchas veces yo llegaba de mi trabajo, que trabajaba allá donde trabajaba en Venezuela, y pasábamos hasta un día sin comer nada. Yo llegaba a la casa y no había nada que darle a mis hijos. De ahí fue cuando yo empecé a agarrar la decisión. Mis hijos me lo aconsejaban bastante, que me viniera, hasta que Dios me lo permitió, llegué a este sitio. ¿Tienes familia en Colombia? ¿Familia natural de aquí de Colombia? No, yo estoy vivo aquí sola con mis hijos. ¿Cómo llegaste en realidad y quedarte aquí en La Guajira? Ve, yo llegué aquí, yo me vine con uno de mis hijos, unos sobrinos, y llegué en la casa de una amiga. Ella fue la que me amparó, gracias a ella. Ella me brindó esa oportunidad
de tener un techo. A través de la ayuda de mi amiga, fue cuando empecé a tener mi trabajo. Me traje a mi segundo hijo, le envié los pasajes a mi segundo hijo y a mi hija. Y hoy día tu hija está estudiando, ¿verdad? Sí, ella está estudiando en Pablo VI, gracias a mi Señor. Y cada uno de mis hijos trabajan, no tienen un trabajo estable, pero sí, gracias a mi Señor, todos estamos trabajando. ¿Te ha costado adaptarse a Colombia o ya estás acostumbrada? Bueno, no me ha costado mucho porque en la parte donde yo vivía en San Carlos de Cogede es algo parecido a esto. Entonces no nos ha costado porque ya tenemos como que dice, la experiencia de vivir en partes así pequeñas, cómodas, porque aquí, sea lo que sea, aquí cómodo, que todos lo tenemos cercano. Zulema, ¿has recibido apoyo, ayuda de la alcaldía, de las organizaciones internacionales o ayudas humanitarias? De la internacional, porque de aquí hasta los momentos no hemos tenido ningún tipo de ayuda. Pero sí con la parte de la alimentación. Porque tenemos la situación nosotros los venezolanos, que por ser venezolanos, no tener ninguna documentación de aquí, nos rechazan. ¿Te ha pasado alguna xenofobia en diferentes oportunidades? Claro, le cuento una historia y mi mamá, que yo la tuve aquí, ya ella se fue para Venezuela. Yo la llevé para el hospital porque se me vio un poquito malita. Y la respuesta que me dieron fue que si yo no tenía ninguna documentación, no me la podían ver. Y en el hospital, que me imagino, en Venezuela, como para nadie es un secreto, en Venezuela los hospitales cualquiera entra y los atiende, de cualquier nacionalidad, y los atiende. Pero aquí tenemos esa mala suerte, dirá ella. Bueno, aquí porque la medicina es privada, no conocen el servicio público. Exactamente. Entonces tuve que cancelar cierta cantidad de dinero para que me la pudieran ver. Si no tenía la documentación, tenía que pagar. Y esa es la triste historia de aquí. Es lamentable, pero es una realidad. Y es la realidad. Eso tiene mucha razón lo que está diciendo. Zulema, ustedes están arreglando el RUM, los documentos para la estadía. Sí, ya tuvimos la primera cita, estamos en espera de la segunda fase. De la segunda fase. Que es la entrega del plástico. Exactamente. Zulema, cuéntame algo. Ya acercándose las Navidades, ¿qué extrañas del país? Dilo sin censura, con toda la realidad de tu corazón. ¿Qué no voy a extrañar de mi Venezuela? Esas fiestas, esas parrandas tan divinas que las hacen allá, la cual voy a tener ya el segundo año aquí, y aquí, bueno, encerrada, porque como no tenemos las mismas costumbres, tenemos que pasarlas ahí encerradas, por también la fobia que nos ponen a uno por simplemente ser venezolano. Que eso me digo yo, y es así, para los ojos de Dios, todos somos iguales. Pero para los ojos de nuestros vecinos, no somos iguales. Siempre ha habido una xenofobia. Sí, siempre. Siempre uno está en cualquier parte y ¡ay, que los venezolanos! Digo y aclaro, todos los venezolanos no somos iguales. Por eso no deben de discriminarnos a toditos por igual. Es como todo, igual cuando estuvieron aquí los colombianos, la situación que estamos viviendo nosotros los venezolanos. 55 años en Venezuela. Exacto, ellos tuvieron porque allá le daban hasta casa, cédula. Podían notariar, registrar todo. Aquí nosotros no tenemos ese privilegio que ellos tenían allá en Venezuela. O tienen, actualmente todavía. Tienen, pero nosotros no lo tenemos lamentablemente. Eso es fobia que nos tiene. Pero por lo demás, estás bien. Sí, gracias a Dios, estamos bien aquí. Zulema, ya para despedirnos, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, ¿qué consejo le darías tú a los migrantes y a todos los venezolanos que están entrando actualmente al país? Bueno, mi consejo es algo, primero, portarnos bien. Porque por eso es que todos tenemos la misma fama, no siendo los mismos. Y lo que yo les recomiendo, pórtense bien, que nada les cueste.
porque así la fobia que nos tienen a nosotros por ser venezolanos, y todos caemos en el mismo paquete. Entonces vamos a portarnos bien, vamos a hacer las cosas bien, para que los que venimos aquí a hacer un buen trabajo, a trabajar, a ganarnos la vida, a tener una vida mejor, no nos traten igual que a todos. Bueno, gracias Zulema por esta entrevista, te deseo lo mejor. Gracias. Bueno, ya para despedirnos, conociendo a nuestros migrantes, personas honestas, trabajadoras, profesional, universitaria ante todo, y sobre todo una persona con deseos de superación. Señores, nos estamos despidiendo. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Amén. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Con este reporte vámonos a la pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Oye, un tema lento, bien bonito de Shakira, Te Regalo. Dicen que era la mejor época de Shakira. Yo no sé, a veces pues algunos parecieran opinar eso, que esa fue la mejor época de Shakira. Sin embargo, pues todavía Shakira sigue siendo una artista vigente aquí en Colombia, en el resto del mundo. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Este tema nos ha servido para iniciar el segundo segmento, la segunda porción de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y yo siempre les recomiendo que visiten nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, porque allá hay información adicional, comentarios, más informaciones, más noticias sobre temas de Venezuela y de su migración a lo largo y ancho del mundo. Y uno de los temas que hoy traje en la página web es el caso de Manuel Sequera, un enfermero venezolano que promueve el bienestar de los adultos mayores en Chile. Este venezolano, Manuel Sequera, atravesó desde Guanare, donde nació, en el centro del país, hasta Colombia, Ecuador, Perú, y llegó a Chile, su destino. Viajó durante varios días y se instaló en Santiago un 27 de febrero del año 2018. Al cabo de un año abrió su negocio, Domicilio Enfermería Chile, un emprendimiento que permite atender a la población de adultos mayores con cuidados domiciliarios y cuya misión es fomentar la autonomía, el bienestar y el desarrollo personal. Según esta visión de Sequera, un profesional con 12 años de experiencia de atención en pacientes críticamente enfermos, además de pacientes en etapa postoperatoria y otras actividades. Este es un venezolano emprendedor y un caso de verdad que habla bastante de cómo sacar provecho del conocimiento. Él con esa experiencia pues la pudo aplicar en un país como Chile y le ha ido muy bien, según se comenta a través de las páginas sociales y a través también de nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. Así que si usted quiere conocer más del caso de Manuel Sequera, visite nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con la primera parte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y la organización civil Súmate alertó que el directorio del Consejo Nacional Electoral no ha sido diligente en el proceso de notificación y convocatoria de los electores seleccionados por sorteo aleatorio como miembros de mesa para prestar sus servicios el próximo 21 de noviembre. Un total de 991.248 personas resultaron escogidas para hacerse cargo de la respectiva labor, en el que estarán activas 30.643 mesas en toda la contienda electoral. Para Súmate, hay que lamentar que a la fecha el CNE no haya convocado más de 895.000 personas seleccionadas para fungir como autoridades de los centros de votación. Tampoco los más de 22.500 que atenderían a las nuevas mesas electorales. Por tal razón, la organización consideró que estas acciones atentan contra sus derechos, además de ser una muestra de irrespeto a lo establecido en la normativa electoral. Y Eliezer Sirit, candidato a gobernador en el estado Falcón, denuncia que hay más de 150 obras paralizadas en la entidad. Yo pensaba que el año de ñapa que le dieron a Estela lo iba a utilizar para terminar este poco obras inconclusas que hay en el estado. Más de 150 obras inconclusas, sí.
llegó el vago este Dormilón y menos hizo por culminar. Nos encontramos en el barrio 23 de enero de la parroquia Capatari, el municipio de Buchibacoa. Como pueden observar, está una obra inconclusa, una de las tantas obras que el gobierno de Montilla, el de Estela y el vago este Dormilón que tenemos ahorita han debido culminar y no culminaron. Nosotros estamos asumiendo el compromiso que una vez que recibamos de parte del pueblo Falcón la confianza para conducir los destinos de este Estado, revisar cada una de estas obras y aquellas que sean necesarias de urgencia, culminarlas, hay que culminarlas para poner al servicio de la gente. Bueno, nosotros vivimos aquí como los animales porque aquí todo está colapsado, nosotros no tenemos vida propia. ¿Estás escuchando, Dormilón? Por eso que el 21 de noviembre el pueblo te va a castigar por vago, por dormilón y por indolente e inepto. Y cumpliendo con las actividades del cronograma electoral, el Consejo Nacional Electoral analizó el despliegue lineal de los equipos tecnológicos electorales e igualmente del material electoral en cada estado. Ya empezó la distribución de todo este material que debe estar con suficiente antelación en los centros electorales en todo el país. Y ante la magnitud del proceso electoral venezolano se toma en consideración un cronograma en donde 2 semanas antes del proceso ya los materiales empiezan a ser distribuidos. Esto es lo que anunció el Consejo Nacional Electoral. Y la mayoría del pueblo venezolano quiere un cambio radical en el país. ¿Dónde está la mayoría? La mayoría está en todos los que queremos que el país avance, en los que queremos surgir y crecer en nuestra tierra, en quienes después de toda una vida de trabajo merecemos mejores condiciones de vida, en quienes sabemos que tenemos que luchar para no seguir viviendo en medio de esta crisis, porque este desastre nos afecta a todos. Voto porque es mi forma de decir aquí estoy y no estoy dispuesto a rendirme. Aquí estamos, unidos para luchar. Bueno, y se siguen sumando las razones para votar este 21 de noviembre. Por un lado, la juventud y por otro lado, el pensar en la familia, en los hijos, en la descendencia. Esta sería una de las razones con mayor peso para votar el próximo 21 de noviembre. Desde la semana pasada no tenemos agua y cuando el agua llega, por decirte, llega un día, llega hedionda, tenemos que esperar que nos llegue el agua para poder llenar con calma, esperar que corra. Es horrible, de verdad. La recolección de basura aquí en el municipio. Tenemos 15 días que no pase el aseo. Bueno, y este sábado y domingo, este pasado fin de semana, se realizó el proceso de auditoría de la producción de las máquinas de votación que tiene lugar en el galpón número 3 del Consejo Nacional Electoral en Mariches. En la jornada se prepararon 1.987 máquinas. El total del equipo de votación que corresponde al Estado Lara. Fueron auditadas 21 máquinas pertenecientes a 3 municipios de esta entidad centro-occidental. En específico, las máquinas sorteadas corresponden a los municipios de Iribarren, Urdaneta y Simón Planas. Y esto fue Vigilante Electoral. Una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Hay una noticia que ha ido desarrollándose a lo largo del día en el país, en la zona de frontera, específicamente en el estado Táchira. Desde la 1 de la mañana de ayer no hay luz en el estado Táchira, en muchos sectores del estado Táchira, y esto está afectando, lógicamente, la vida cotidiana. Se dijo que el corte de luz iba a ser por 16 horas máximo, pero miren ahora cómo vamos. Ya vamos prácticamente pasando ese límite. Y además de esto se suma a que hay varios sectores del estado Táchira que no tienen agua. O sea, no hay luz, no hay agua y hablamos del siglo XXI. Hablamos de socialismo del siglo XXI. Este no es socialismo del siglo XXI. Este es del siglo XVIII, quizás. Y si me voy un poquito más atrás, deja de ser socialismo y se transforma en otra cosa. Pero el tema es que sin luz, sin agua, la gente no puede progresar y esto es lo que se está viviendo en el estado Táchira. Y vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Carlos Suscategui en Miura desde la Guajira Binacional, en donde también, por cierto, no hay luz. Claro, sí.
Regreso en nuestro segundo reporte desde el Atlántico, Caribe colombiano, la costa y por supuesto desde La Guajira. Nuevo hospital de Barranquilla será entregado en noviembre del 2022. Gobierno lanza Baila la Gente, programa de convivencia de la costa atlántica. El propósito de este programa es educar a través del arte, prevenir riesgos sociales, propiciar el empoderamiento juvenil y promover la sana conciencia. Corte Suprema rechaza denuncia de Uribe contra Cepeda. El expresidente señalaba al senador de haber borrado chat con Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso contra el exmandatario. Cae en Argentina Camilo, señalado integrante de la segunda Marquetalia. En el caso del canal del acceso, el calado autorizado para el canal es de 8 metros. El Porto planearía comprarle al Junior el 20% restante del pase del barranquero Luis Lucho Díaz. Ministerio de Deporte confirma cambio de director de Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Pero Guillermo Herrera dice, los Juegos Bolivarianos de Valledupar van sí o sí. Santos y Rodrigo Londoño hablaron en París sobre el acuerdo de paz. Polémica, el duro cruce en la Cámara de Representantes por retorno a la presencialidad. En el sector y comunidades, en el caso de la ola invernal, se recrudecen las inundaciones al sur de Sucre. Estamos al borde del precipicio, lo dice el personero de Salamina ante la erosión. Continúa preocupación por los altos niveles en el Guajaro. Tratan de evacuar aguas estancadas por inundaciones en Ciénega de Oro. En Valledupar se construirá el primer SENA étnico del país. Socializan construcción del patinódromo de Albania en La Guajira. En Sucre intensificarán acciones en pro de la inseguridad en Sincelejo. En la Unión de Restitución de Tierra mejoran la productividad y el tejido social en zonas restituidas de Córdoba. Gobernación de la Costa Atlántica busca operador para el Castillo de Salgar. Comenzó como un punto de guardia. El comercio marítimo se convirtió en aduana, fue centro de reclusión para jóvenes y más tarde en centro social. Barranquilla más cerca del camino de la bioseguridad. Implementan proyecto de promesa climática en Mingueo. Es liderado por el PNUD y busca adoptar medidas de adaptación ante el cambio climático en este corregimiento del Caribe colombiano. San Onofre y sus pobladores, más los transportadores de San Onofre, bloquearon la vía por el mal estado. Expectativas en la celebración del Día Nacional de Colombia en la Exposición Internacional 2020 en Dubái. En el caso polémico del arroyo Felicidad, listo el canal para encauzar las aguas. Durante el acto de entrega de las obras de la calle 54 con carrera 38, el alcalde metropolitano de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dijo que se benefician 9 sectores. Los mamos de la sierra exigen desde Bogotá respeto a su autonomía de gobierno. En el caso del paro nacional, capturan a 13 de la primera línea, señalados sobre todo de vandalismo. Socializan la construcción del patinódromo en Albania, La Guajira. La OMS advierte que puede haber carencia de jeringa para vacuna. La Organización Mundial de la Salud estima que el déficit podría ser de 1.000 a 2.000 millones de jeringas en el 2022. El presidente Iván Duque Márquez lo dijo claro y conciso. No usamos la palabra enemigo para referirnos a ningún país. A última hora, la Autoridad Nacional Palestina deplora Oficina Comercial de Colombia en Jerusalén. 130 camas, 16 de ellas de UCI, tendrá el Camino Nuevo de Barranquilla. La etnia Alhuaca pide proteger territorios indígenas de proyectos extractivos. Para la resiliencia climática, 12 gobiernos comprometen 413 millones de dólares. Según Robledo, Iván Duque maneja las relaciones exteriores de Colombia como si fuera una finca.
Convocatoria para 40 aspirantes a cargos en la Cancillería de Colombia. El DIAN sanciona con 85.000 millones a CEMEX Colombia. Según el ministro de Salud, ya son más de 500.000 niños y niñas de 13 a 11 años vacunados contra el COVID-19 en Colombia. A última hora en el Caribe, Sucre, acelerado aumento de los casos de dengue en el departamento. Ministerio de Agricultura y Aldefuel firman acuerdos para impulsar el cultivo de biomasa. Investigación de la Universidad de La Guajira propone transformación de cultivos a productos innovadores. Incautan 239 cartuchos de fusil que iban a ser enviados de Maicao a Tumaco por vía correo. El tema del día, organización campesina rechaza versión oficial y piden investigar asesinato de líder social. La policía de Córdoba desestimó que actores ilegales estén tras el homicidio del presidente de la ACT de la vereda San Antonio en Montelíbano. Activan línea de crédito para tasa compensada para campesinos de Córdoba. Según el gobernador Benítez, habrá solución definitiva a inundaciones en puntos críticos del Sinú y San Jorge. Ya los recursos para tarifa diferencial estudiantil incluidos en el presupuesto 2022. A última hora en riesgo la celebración el Día de las Velitas en Colombia. Abren primer hospital para mascota en Bogotá. Se inauguraron los Juegos Departamentales Deportivos y Recreativos Comunales 2021. Proponen en Montería creación de escuela de formación política para mujeres. A buena hora, la ruta aérea Montería, San Andrés, Las Islas, operaría con 3 frecuencias semanales. 14 personas fueron capturadas, les pusieron los ganchos por extracción ilícita de yacimientos mineros en Nechí. Están en Córdoba, Montería, delegación panameña, para avanzar intercambios comerciales. En buena hora construirán puente Bocorbe en zona rural de las aguas de Ibirico. Aún en el valle se preocupa la gente. Quieren saber en qué se invertirán 842.000 millones del presupuesto de Valledupar para el 2022. La polémica sigue adelante. Temor a esta hora sobre el desbordamiento de la ciénaga de Zapatosa en corregimiento de Curumaní. El concejal del municipio de Curumaní, Leo Durán, realizó la denuncia por el riesgo que viven los habitantes en Guaymaral. 10 inscritos hasta este momento a secretario general en la Asamblea del Cesar. Este 12 de noviembre empieza el Encuentro Vallenato Femenino 2021 y ya están abiertas las inscripciones para el Festival de Compositores de San Juan del Cesar. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana. Disculpen el audio, el sonido. La situación en La Guajira está grave con el caso del internet y, por supuesto, el servicio eléctrico. Carlos Uzcategui, el Miura, desde el departamento de La Guajira. Feliz día para todos. Bueno, y fue Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y este reporte pues nos permite ir a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Agradecemos en esta primera hora Radio Delfín 1060 AM a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y en el control máster a Robinson Cárdenas. Ya regresamos. Un tremendo tema Por Elba, con Víctor Muñoz, un tema tradicional venezolano, pero Víctor Muñoz lo ha transformado en algo bien modernito, bien sabroso con ese, de un griquitón puntán. Bueno, pero acá no lo gozamos. Sí, muy bueno el tema, muy bueno. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y en esta segunda hora, a través de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Enlazamos con Aruba Estéreo 91.5 FM y con toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Y pediatra de Lara, expuesta en redes, pues no fue investigada. Esto es lo que denuncian los gremios. El caso de la pediatra Francis Lameda,
que no fue investigado por el Ministerio Público y que fue imputada sin el debido proceso, denunciaron los representantes de la Federación Médica y del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. La presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, ha asegurado que a la doctora Francis Lameda se le vulneraron sus derechos a la defensa y fue expuesta al escarnio público por Tarek William Saab. Esto es lo que se ha venido comentando. Asimismo, también Contreras pidió que el fiscal de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, debe asumir que se equivocó tras imputar a la pediatra sin haber investigado antes. Sí, y hay algo grave que cometió Tarek William Saab. La ley venezolana prohíbe la exposición del rostro de los detenidos sin haber un fallo de un tribunal. O sea, usted no puede llegar y exponer el rostro y decir que esta persona ha sido detenida por X o Y delito y mostrar su rostro, porque esto es prohibido expresamente por la ley penal venezolana. Y Tarek William Saab, en un acto que me parece demasiado irresponsable, publicó no en las redes del ministerio, en su propia red social, publicó este rostro de esta muchacha venezolana sin haber determinado a un juez ninguna causa o sin haber empezado ninguna causa a algún delito que ella haya podido cometer. Así que el fiscal pudiera ser denunciado por esta joven venezolana, pudiera ser denunciado por violación a su derecho a la intimidad y sobre todo por el delito del odio que tanto le fascina a Tarek William Saab. De esa incitación al odio. Sí, de incitación al odio, porque él al publicar esto incitó al odio y él pudiera ser investigado por esto. Ahora, ¿quién le echa pichón a esta denuncia? Yo diría que si ella lo quisiera hacer, lo haría, pero le echa pichón a la denuncia, porque está, como quien dice, para los abogados, a punto de caramelo. Y en otro orden noticioso, la Federación de Jubilados presentará ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra Nicolás Maduro, pues la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela ha dirigido una carta a la Corte Penal Internacional para denunciar las condiciones de vida de más de 5 millones de adultos mayores que viven en Venezuela, quienes sobreviven con una pensión de 7 bolívares asignadas por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. La institución aseguró además que presentará una denuncia formal en contra de Nicolás Maduro. La organización, que agrupa a más de 83 asociaciones en el país, denunció que los adultos mayores viven a diario un ataque sistemático a nuestra calidad de vida, sin acceso a los alimentos, sin acceso a las medicinas, y esto por la falta de ingresos que se ajusta al costo de esta canasta básica que ronda los $330 mensuales. En un entrecomillado, los pensionados y jubilados de Venezuela somos la población más vulnerable de esta sociedad. Percibimos una pensión de 7 bolívares digitales mensuales que equivalen a $1.65 al mes, representando así actualmente esa pensión más baja y miserable de todo el planeta. Esto es lo que ha venido señalando este documento que fue emitido ante la Corte Penal Internacional por estas organizaciones, por la Federación de Jubilados y Pensionados. Sí, han hecho varias acciones y cada vez incrementan más las acciones de calle en relación a esta materia. Y sobre el tema de violación de los derechos humanos, hoy conversó el diputado Gilbert Caro, expreso político del régimen. Él se manifestó en el debate sobre derechos humanos en la Asamblea Nacional Legítima. Escuchemos pues. Mi nombre es Gilbert Caro, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda. Hoy quiero hacer una denuncia en contra de la violación a los derechos humanos de los privados de libertad a nivel nacional. Privados de libertad comunes, privados de libertad como los presos políticos, los policías metropolitanos que fueron trasladados a una cárcel común. Quiero hacer un llamado contundente a la Corte Penal Internacional para que dentro de las investigaciones tome en cuenta las cárceles venezolanas. Cárceles que han sido centros de tortura y hacinamiento y centros en donde se violan reiterativamente los derechos humanos de los venezolanos y las personas que allí están siendo torturadas diariamente porque no tienen comida, porque no tienen salud, porque no tienen
las condiciones mínimas para vivir. Hago un llamado a la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a que una vez más presten atención a los centros como el CICPC, en donde esos centros de hacinamiento acaban de entrar en protesta en el estado Mérida y el estado Carabobo, y que por favor se envíe una comisión a estos centros que no deberían ser centros de reclusión, pero lamentablemente el hacinamiento ha continuado a pesar de que el populismo y la politiquería del régimen anunció una mal llamada revolución penitenciaria, que en los últimos meses lo que ha traído es más problemas, y ellos han querido lavarse la cara tratando de ponerle nombres a el problema de Venezuela en materia penitenciaria. No hay unas políticas serias y se ha determinado que mientras exista el régimen de Nicolás Maduro, los privados de libertad no podrán tener solución a sus problemas en materia de salud, en materia de cultura, en materia de deporte. Nosotros tenemos propuestas serias en materia penitenciaria y queremos llevarlas a cabo. Pero lamentablemente hasta hoy no nos ha sido posible por la mal llamada revolución, quien impide que nosotros trabajemos libremente en materia penitenciaria. Por eso mi llamado es a que presten atención a la violación de los derechos humanos en los centros penitenciarios, y aunado a eso han llevado a los presos políticos a las cárceles comunes para que sean víctimas. Y hago un llamado y responsabilizo a Nicolás Maduro en lo que le pueda pasar a los 3 policías metropolitanos que fueron trasladados a la cárcel de Uribana. Aprovecho este momento para hacer un llamado al mundo y que preste atención a las cárceles de Venezuela, que los presos están muriendo de hambre en las cárceles de Uribana, de Tocuyito, y a nivel nacional no hay unas políticas serias en materia penitenciaria. Mi llamado es a que presten atención y en lo más pronto posible envíen una comisión a estos centros de reclusión. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, colegas diputados. Bueno, y fue la intervención de Gilbert Caro durante el día de hoy en el debate sobre derechos humanos de la Asamblea Nacional Legítima. Pero él llama la atención sobre un tema que hemos conversado aquí en el programa, el tema de la situación de los presos dentro de las cárceles en el país, presos que han visto el retorno de enfermedades como la tuberculosis, el sarampión, el COVID que está avanzando también en las cárceles, y además desnutrición. Exacto, y además las diferentes enfermedades de base que han tenido y que tienen. Claro, la desnutrición y otros tantos problemas, y no hay solución frente a eso. Simple y llanamente eso es un depósito de personas que no reciben el mínimo de dignidad. Como dignidad también exigieron hoy los trabajadores de la refinería El Palito, quienes salieron a protestar durante el día de hoy exigiendo salario digno, salud y alimentación. Lo que se había logrado en la década de los 40, que era el mejor empleo del mundo, era ser trabajador petrolero en Venezuela. Nicolás Maduro lo ha acabado, el régimen de facto lo ha acabado, lo arrebató al sector petrolero, y los trabajadores se han visto cómo poco a poco le han ido quitando los beneficios que preveía la contratación colectiva de este sector. Ahora, hoy, salieron a protestar dentro de la refinería, estando dentro de la refinería, no salieron a protestar a las calles, estaban en la refinería, paralizaron las actividades y fueron a entregarle el documento al gerente general de la planta exigiendo mejores condiciones salariales, laborales y de insumos para poder ejercer su trabajo en esta refinería, una de las principales de Venezuela. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con la segunda parte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Las regulaciones establecidas para la campaña electoral están estrictamente enmarcadas en una serie de instrumentos jurídicos que permiten el cumplimiento de la fiscalización electoral adoptada por unanimidad por los 5 rectores del Consejo. Estas limitaciones de la campaña se refieren sobre todo a las campañas de propaganda,
En medios impresos, las candidatas y candidatos de todas las organizaciones políticas podrán contratar la difusión de propaganda electoral en periódicos impresos de circulación nacional, regional o local. El espacio podrá ser media página diaria si se trata de impresos tamaño estándar y en tamaño tabloide una página diaria no acumulable. La candidata a la reelección a la gobernación del estado Táchira, la actual gobernadora Lady Gómez, acusó al candidato al chavismo Freddy Bernal de hacer promesas falsas al pueblo. Telefónica no es de ahorita. Hace más de 2 años este pueblo se quedó sin internet y sin conexión telefónica, y cuando se va la luz quedan en una jungla. ¿Por qué no resolvió Bernal ese problema si él es del gobierno nacional y CanTV es del gobierno nacional? ¿Por qué no resolvió el problema del gas si eso depende del gobierno nacional? ¿Por qué vino a distribuir la gasolina en las estaciones de servicio con los amigos de él, matraqueros que le venden al pueblo 1 litro de gasolina de 1.800 y 2.500 pesos para arriba? Por allí la señora que habló de los pacientes oncológicos y los pacientes renales. ¿Cuántos pacientes oncológicos y renales se murieron porque no los dejaron pasar por el puente a hacerse sus tratamientos en Cúcuta? Y ahora viene a tomarse fotos y a decir que el pueblo le tiene que agradecer que abrió la frontera. No seas bandido, que lo que has hecho es burlarse del pueblo. Bueno, y la propaganda electoral difundida a través de tecnologías de información también será objeto de control por parte del Consejo Nacional Electoral. Esta tecnología de información y comunicación también tiene su normativa. Para ello, el Consejo Nacional Electoral llevará un registro de las cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de cada candidato y cada candidata. La difusión de propaganda electoral a través de operadores de telecomunicación con mensajería de texto podrá ser de hasta un mensaje de texto diario. Los responsables de la contratación también deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Y también, por otra parte, Eliezer Ciri, candidato a la gobernación del estado Falcón, promete recuperar la vía Punto Fijo Coro. Estamos en la vía Coro Punto Fijo, obra construida en la era democrática, convertido hoy en una trocha, a consecuencia del mal gobernante que tenemos. El candidato de Maduro, que aspira a ser reelecto, es responsable de que la autopista Coro Punto Fijo, construida en la etapa de democracia, hoy no haya transitabilidad. Y así quieren que le den nuevamente la confianza. En los primeros 180 días de nuestro gobierno, verán los falconianos cómo se gobierna este estado. Verá que habrá transitabilidad para Punto Fijo y viceversa hacia Coro. Bueno, y siguen las denuncias sobre situaciones irregulares dentro del proceso electoral venezolano. Álvaro Zambrano hace una denuncia sobre la presunta sustitución de María Rivero, candidata a la alcaldía de Palavecino en el estado Lara por fuerza vecinal, de manera unilateral, sin su renuncia, violando la forma establecida por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, esta candidata la habrían cambiado, la habrían sustituido como candidata sin ella haber presentado la renuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral. Es una de las denuncias que empiezan a formularse sobre este proceso. Víctor Portilla, candidato de la alcaldía del estado Barinas, promete darle solución al problema fundamental de la basura en esta ciudad. Esto es lo que nos conseguimos en cada casa por casa, en cada recorrido que hacemos por nuestro municipio capital. Hoy nos encontramos en el sector Juan Pablo II, vemos toneladas de basura, que es responsabilidad del alcalde encargado recoger estos desechos sólidos y llevarlos al vertedero. Pero ya entendemos que no sale de la alcaldía, no cumple con su tarea. Una vez llegados nosotros el 21 de noviembre, con la ayuda de Dios y del pueblo de Barinas, nos comprometemos en darle respuesta inmediata a esta problemática que padece nuestro municipio de Barinas. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Le comento una decisión tomada hoy por el Partido Popular Europeo, el PP Popular Europeo, quien anunció a través de sus representantes que no van a integrar la misión de observación de eurodiputados
que vendrá a las elecciones en Venezuela. Esta misión de observación fue aprobada por la mayoría de la Cámara de Eurodiputados, pero los populares no van a participar en esta misión y por las razones que explica su conselier en la tarde de hoy. Vamos a escucharla, cuál es esa posición que tienen los populares sobre el tema. El Partido Popular Europeo no formará parte de la farsa electoral de Maduro en Venezuela. En numerosas ocasiones hemos manifestado nuestras reservas a una misión de observación de la Unión Europea en las elecciones venezolanas del próximo 21 de noviembre. El demoledor informe elaborado por el Servicio Europeo de Acción Exterior tras una visita exploratoria a Venezuela confirma nuestra posición contraria a esta misión. 6 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país, 252 presos políticos y decenas de inhabilitados. No hay libertad de prensa, se violan los derechos humanos y no se respeta el Estado de Derecho. Y en estos últimos días, la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación contra el régimen de Maduro como responsable de gravísimos crímenes de lesa humanidad. En definitiva, no serán comicios libres, justos ni transparentes. Hemos pedido la comparecencia de Borrell, del alto representante, en numerosas ocasiones para que explique la contradicción de esta misión con las recomendaciones de su propio servicio, pero se ha negado con la complicidad de la izquierda, los socialistas y Renew Ciudadanos. El mayor responsable del deterioro de la imagen de la Unión Europea y de la convalidación del régimen de Maduro será el señor Borrell, junto con los grupos políticos del Parlamento Europeo que se integrarán en la misión de observación electoral como cooperadores necesarios. El Partido Popular Europeo no será cómplice de este fraude. Nuestra posición siempre ha sido clara. Estamos junto al pueblo venezolano que ansía libertad y jamás vamos a blanquear la dictadura de Maduro. Bueno, estas son las razones por las cuales los populares no van a participar en el proceso de observación de una comisión de diputados de la Unión Europea. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y este es el tema que nos permite iniciar el último segmento del programa de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Les comento que es un tema llamado De ti no me voy a olvidar y el cantante Víctor Drija, que nos permite así iniciar este segmento. Pero, ¿te acuerdas las imágenes que mostrábamos, Nancy, hace algunos días sobre la enorme cantidad de personas haciendo colas frente a hospitales y centros ambulatorios para la aplicación del COVID-19 en Venezuela? De la vacuna del COVID-19. Bueno, te comento que a partir del día de hoy inició el proceso de vacunación en las redes de clínicas privadas en Venezuela. Y tanto la empresa Farmatodo como Locatel han prestado sus instalaciones en todo el país para la realización de este proceso. Pero fíjate esas imágenes que veíamos del hecho manejado exclusivamente por el gobierno de facto y los comentarios que hay ahora. Es más rápido, sencillo y efectiva esta vacunación en Farmatodo, dice la gente, y en Locatel también. Las cadenas farmacéuticas se sumaron hoy a los centros de vacunación que se habían habilitado progresivamente en el año para vacunar a los venezolanos y venezolanas contra el COVID-19. En Farmatodo el proceso es sin previa cita, con solo la cédula de identidad entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, y la vacuna que se está aplicando es la Coronavac de Sinovac. Los adolescentes deben ir acompañados por un representante. Así que si usted quiere vacunar a su hijo adolescente, no se espere que lo vacune con Abdala y con el otro prototipo Soberana 2, porque de verdad que estos no son aceptados por la OMS. Si puede, aprovecha esta oportunidad y se vacuna en Farmatodo y en Locatel, allá en Venezuela. Y demuestra esto, y es el temor que tiene el gobierno, que cuando se le entregan las cosas a la gente que sabe, las cosas se cumplen, son rápidas, son efectivas, son ágiles, y no hay ningún problema ni ningún complique con esto. Se tiene efectividad cuando se trabaja realmente por la población, y eso es lo que se ha estado buscando, que se tenga ese plan real para esa vacunación, y más ahora en los niños. Y en la empresa privada no está el problema ese de la política, de que si el carné de la patria, que si el carné de esto, no. Los venezolanos se pueden ir a vacunar con confianza en estos centros, porque por lo menos la vacuna que están aplicando es una vacuna aprobada por la OMS.
Donde usted vea que están vacunando con vacunas no aprobadas por la OMS como Abdala y como Soberana 2, no vaya, porque precisamente es por el cuidado y por su salud, y mucho menos vaya a exponer a sus hijos a este plan de vacunación que definitivamente es un negocio, más que todo, más que pensaba en la salud del pueblo. Las vacunas cubanas llegaron por el negocio que hay de intercambio por petróleo, eso es lo único. Y en otro orden noticioso, representantes de la misión de observación ya supervisan la fabricación de las maletas electorales, pues la delegación europea continúa con su recorrido por los centros de votación ubicados en el interior del país para supervisar el estado de las infraestructuras y el respeto de la campaña electoral. Esto es lo que se ha venido manejando en el día de hoy. Estos representantes de la misión de observación electoral de la Unión Europea han visitado el almacén donde se guardan y se almacenan estas maletas que llevan las máquinas de votación del Consejo Nacional Electoral, que serán utilizadas en las próximas mega elecciones a realizarse el próximo 21 de noviembre. Bueno, y hay una situación que de verdad nos debe llamar a la reflexión, y es el hecho que se ha presentado en el país con el tema de la apertura de la frontera. Hay muchos venezolanos que están intentando llegar a la zona de frontera ante los anuncios de la apertura de los 3 puentes. El puente Simón Bolívar ya hace más de 15 días fue reabierto. El puente de Ureña fue reabierto. Francisco de Paula Santander se llama ese puente, fue reabierto el día de ayer. Y también se tiene previsto para la próxima semana la reapertura del puente de la zona norte del estado Táchira, el puente que comunica con los municipios fronterizos de la zona norte del estado Táchira y el norte de Santander. Bueno, estos puentes, esta llamado a apertura de puentes ha convocado a varias personas que han venido y siguen llegando a la zona de frontera para reabrir el tema del comercio, el tema de las compras, el tema de los insumos, los bienes y servicios. Bueno, y esto se está haciendo cada vez con mayor fuerza. Sin embargo, hay que entender que hay protocolos de bioseguridad que se están cumpliendo, y debe recordar usted que esto por el lado colombiano se está aperturando de acuerdo al llamado número de cédula. En días impares, cédulas impares; en días pares, cédulas pares. Así que no vaya a perder su viaje, no vaya a perder su actividad llegando a la frontera, intentando cruzar y no teniendo este requisito exigido por las autoridades de Colombia. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, en este segundo contacto vamos a conversar. Quiero comentarles algunas de las noticias trascendentes en nuestro país. Esta primera está relacionada con la situación de la educación y la vuelta a clases, tal como el gobierno ha venido anunciando o anunció ya la incorporación de los jóvenes a sus actividades normales de clases. Bueno, es importante destacar que los planteles deben tener la autonomía para decidir si suspenden o no las clases presenciales. Así lo enfatizó un investigador venezolano radicado en los Estados Unidos. La discusión en Venezuela sobre la vacunación contra el COVID-19 en niños debe centrarse no en política, no en la nacionalidad de las vacunas, sino en las características científicas de la vacuna. Así lo enfatizó este martes el virólogo venezolano José Esparza. Destacó además que la escuela presencial es muy importante en Venezuela y en el mundo, porque la escuela no es solamente para el conocimiento, la escuela es para socializar,
para la convivencia, para establecer contactos que más tarde te ayuden a evolucionar como ser humano, a establecer relaciones, a establecer amistades, establecer esos vínculos que se mantienen y que trascienden en el tiempo. Pero reitera, la vuelta a la escuela debe ser segura y para ello la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ya emitió unas recomendaciones que son las que sabemos. Estas recomendaciones son el buen uso de la mascarilla, la ventilación, la separación entre los pupitres, la vacunación de todo el personal de la escuela, maestros, obreros, personal administrativo, todo el mundo, en toda la colectividad, toda la comunidad educativa debe estar vacunada. Incluso los padres tienen que estar vacunados y toda la vacunación de los niños. También Esparza subrayó que apoyan la vacunación en niños mayores de 12 años con las vacunas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y que las tenemos en Venezuela. Estas son vacunas seguras que sabemos que no tienen efectos colaterales y que son efectivas. Ahí no hay discusión, destacó el virólogo venezolano. La discusión también empieza con la aplicación de vacunas en niños muy pequeños, hasta de 2 años de edad, con vacunas de las cuales no conocemos las características. Recordemos, amigos, que hace unos días el médico venezolano José Trujillo del estado Aragua hizo la grave denuncia de que el gobierno de Nicolás Maduro pretendía vacunar a los niños a partir de 2 años de edad con el prospecto de vacuna cubana. Pero también dijo el virólogo venezolano, no hemos visto publicaciones científicas, no han sido aprobadas en referencia a estas vacunaciones por la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica, como científicos, no como políticos. No tenemos que oponer a que los niños venezolanos se expongan a un producto de características desconocidas. No solo aclara porque se desconoce si estos productos causan efectos adversos, sino porque pueden no ser efectivos en realidad y se crea una falsa seguridad. Aparte del peligro, esto pudiera ocasionar una confianza en algo que realmente no es efectivo. Los niños venezolanos no están volviendo a las escuelas, explicó, pero hemos leído entre ayer y hoy, sobre todo en el estado Zulia, que varias escuelas las tuvieron que cerrar porque por lo mismo que es que las escuelas se iban a convertir en un foco de ampliación del virus en la comunidad. No tienen capacidad la autoridad para decidir esta escuela hay que cerrarla, sino que la autorización tiene que venir de un ente muy superior, muy separado de la realidad de lo que está pasando. Efectivamente, los que conocen cuál es la realidad de su comunidad, de su escuela, son los mismos educadores de esa zona. Y amigos, otro punto muy sensible en este momento en Venezuela es el referente a lo económico. Realmente los precios de alimentos en divisas se mueven al alza, según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas. O sea que la inflación no solo se puede sentir en bolívares, sino que también hay una inflación en la moneda norteamericana. La inflación del mes de octubre se ubicó en 8.1% según los números que maneja esta oficina de estudios del Observatorio Venezolano de Finanzas. El precio de la canasta de alimentos de divisas alcanzó su máximo histórico
de $343.75 para una familia de 5 miembros, según las cifras que maneja el Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF, por sus siglas, para el mes de octubre. En su informe mensual, señaló que la variación de los precios de los alimentos se registró en un 12,77% respecto al mes anterior, cuando se ubicaba en $304,83. Basados en estas cifras, el acceso a la canasta alimentaria, según el sueldo mínimo, fue de 0,69%, mientras el salario mínimo se mantuvo en bolívares 7. Según la OVF, la inflación mensual para el mes de octubre fue de 8,1%. La inflación interanual se situó en 1.258% y la acumulada en 576,3%. El rubro que mostró mayor variación fue el de esparcimiento, con 19,2%, seguido por educación con 11,8%, debido al regreso a las clases presenciales, transporte con 11,3%, y bebidas alcohólicas con un 10%. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Saraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Lullano desde el Arauca Binacional. Les comento una nota de Maybor Petit, periodista venezolana que se encuentra en los Estados Unidos. Una empresa de Alex Saab, detenido en los Estados Unidos, adeuda al sistema de rentas internas de Ecuador $558,000, informó un responsable de esta entidad tributaria. Afirmó Andrés Ordóñez, representante de la Oficina de Sistema de Rentas Internas de Ecuador, que esta deuda se genera a través de la empresa Flogocons, propiedad de Saab, que estableció una sucursal en Ecuador y cuya actividad era presuntamente exportaciones e importaciones ficticias para lavar dinero procedente de Venezuela. Según explicó a la agencia EFE, la compañía de Saab exportó $296 millones a Venezuela entre el 2012 y el 2013 sin pagar ni $1 de impuestos a Ecuador, y confirmó que sobre la deuda fiscal el CIRI no ha iniciado ningún proceso de cobro desde el 2014. En el testimonio mencionó a empresarios nacionales identificados como proveedores de materiales para Flogocons. Se trata de Víctor Silva, Jaime y Luis Sánchez, Nacín Neme y Miguel Ángel Loro, este último presidente de la Liga Pro del fútbol ecuatoriano. El funcionario denunció que Loro se benefició con $36 millones de los fondos de la empresa de Saab en el 2016 y que debe al fisco $7 millones. Esta es la situación, se le tiende el rollo a Saab hasta Ecuador, país que fue uno de los primeros que lo investigó, pero como allá estaba mandando Correa, pues simple y llanamente, pues no se hable más del asunto. Estaba debajo de la mesa. Claro, no se hable más de esto. Esto ya, sí, una deudita, déjelo así. Pero resulta que ahora este nuevo gobierno empezó a sacar estas cosas, y ante la detención de Saab, pues también está procurando reactivar la investigación y el juicio que se celebró a Saab allá en Ecuador. Y así, con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM Estéreo. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.